Ya, muchísimas gracias a la universidad, a Donald, a todo el equipo que la verdad que trabaja impecablemente. Gracias a todos los colegas mexicanos que nos dan esta oportunidad de compartir juntos este espacio. La verdad que para nosotros es muy importante poder transmitir nuestra lucha y nuestro compromiso con el desarrollo de la ergonomía en toda Latinoamérica, no solo en Argentina, así que estoy muy agradecido a la Universidad de Ausens y a todo su equipo, y obviamente a Donald por habernos invitado y darnos este espacio. Y quiero destacar la importancia de que haya tantos colegas hoy en vivo escuchando y participando de este evento, más todos los colegas que están en Facebook Live siguiendo el evento, porque uno llega a casa cansado después de toda la jornada y dedicarle este tiempo a seguir aprendiendo, a seguir formándonos, a saber qué es lo que sigue pasando con nuestra profesión, la verdad que es muy importante, así que los felicito. Muchas gracias por la presentación. Me daba bastante vergüenza a veces escuchar cuando describen, ¿no? lo que uno hace. Básicamente soy un apasionado de la ergonomía, eso es lo que no dice el currículum, y hace 17 años que me dedico a esto como profesional asesorando empresas. Hace 5 años nace la Fundación Argentina de Ergonomía con un objetivo muy claro en nuestro país. Y hablábamos hace un ratito con Donald sobre esto. ¿Qué diferencia hay entre una Fundación Argentina de Ergonomía y una asociación como las hay en todos los países, ¿no?, de ergonomía? Y es que nosotros no representamos ergónomos, sino que lo que hacemos es desarrollar la ergonomía como ciencia en nuestro país y en Latinoamérica. ¿Y cómo hacemos para hacer eso? Lo hacemos a través de este tipo de vínculos internacionales y vínculos nacionales. ¿Con quiénes? Con universidades, centros de formación académica, centros de investigación científica, sindicatos. El trabajo con los gremios es fundamental. Obviamente el trabajo con los centros de investigación de las condiciones del trabajo en toda Latinoamérica, incluso también con vínculos obviamente en España muy fuertes. Y obviamente es necesario generar espacios de formación para profesionales, pero además también es necesario formar a los sindicatos. Por eso nos dedicamos mucho a la formación sindical en materia de ergonomía, y tenemos que formar también a los inspectores. Por eso tenemos convenios con los centros y los organismos de control en nuestro país, porque entendemos que el inspector que tiene que chequear y auditar el cumplimiento de ese marco legal tiene que tener una buena formación, y ese es trabajo también de la Fundación Argentina de Ergonomía: formar a los inspectores, formar a los sindicatos y formar a los profesionales. Y obviamente también generamos desarrollo de contenido gratuito permanentemente. Eventos como este hemos desarrollado muchísimos durante todo el año y desde que se crea la fundación. Y también generamos contenido. Ustedes, cuando tienen que ir a una empresa, a un cliente o en su propia organización, necesitan contenido. Y muchas veces cuesta encontrar contenido, sobre todo en Argentina no teníamos, y teníamos que buscar contenido en Chile o en España por una cuestión de idioma. Y eso era todo lo que teníamos, pero no se adaptaba tanto a nuestro marco legal. Entonces la Fundación empezó a trabajar en el desarrollo de guías de buenas prácticas, investigación científica por tipo de actividad, contenido multimedia, que es descargable de forma gratuita en la página de la Fundación. Después les voy a contar bien cómo nos encuentran en las redes. Pero en nuestras páginas y en nuestras redes van a encontrar siempre infografías, pósters y material descargable de forma gratuita, así como el software que hemos desarrollado en conjunto con Ergosoft. Una parte del software es gratuito, todo lo que tiene que ver con la evaluación de factores psicosociales y la identificación de riesgos acorde a nuestro marco legal también es gratuita. Entonces, esto es un trabajo permanente que hace la Fundación, como ven, con una red muy importante a nivel nacional e internacional. Así que para nosotros sería un placer a partir del 2021 volvernos a encontrar con espacios de formación en México en materia de ergonomía y salud psicosocial, desde ya. Bueno, vamos a hablar un poquito de por qué es necesaria una fundación que desarrolle la ergonomía, y en realidad tiene que ver con un objetivo muy claro, ¿no? ¿Por qué desarrollar la ergonomía? Porque tenemos un enemigo en común en todo el mundo que se llama trastornos musculoesqueléticos. Y estos trastornos musculoesqueléticos, así como los factores de riesgo psicosocial, afectan a gran parte de la población laboral en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 9 de cada 10 trabajadores sufren trastornos musculoesqueléticos. Ahora, ¿cómo puede ser que
suframos tantos trabajadores este tipo de trastornos y no sea un tema tan desarrollado. Justamente tiene que ver con que naturalizamos el dolor. Terminamos convencidos de que el dolor y el trabajo tienen que ver, y es natural que uno le duela el cuerpo después de trabajar. Pero lamentablemente esto es un error de concepto y es algo que nos inculcan desde muy chiquitos. Vamos a arrancar con la primera de las preguntas. Yo creo que de acá se van a llevar más preguntas que respuestas y ese es el objetivo, ¿no? A veces de plantearnos este tipo de espacios. ¿Cuántas veces de chicos y aún ahora de grandes siguen escuchando frases como estas, ¿no? Tu padre se rompió la espalda trabajando para darte esto. Tu padre se rompió la espalda trabajando para que tengamos esta casa o para que vos vayas a la universidad, ¿no? O tu abuelo se rompió la espalda trabajando para que tengamos esto en la familia. Tampoco levantás bolsas en el puerto, ¿no? Como si cualquier cosa que hagamos no podemos quejarnos del dolor porque no levantamos bolsas en el puerto. Otra frase muy típica también que habremos escuchado muchas veces. Las cosas se ganan con sangre, sudor y lágrimas. Como si el trabajador para ganar algo tuviese que sufrir. Nos convencen de esto de chiquitos, sin darse cuenta. Al que madruga, Dios lo ayuda, como si uno por levantarse más temprano ganase algo, ¿no? Otra frase que escuchamos permanentemente y la naturalizamos, estoy quemado, ¿no? Estoy quemado de la cabeza. Y hasta uno se convence de que se transformó en adulto cuando empieza a decir todas estas frases, ¿no? Y sentimos hasta cierto orgullo, hay un poquito de orgullo de decir ahora soy un hombre grande, ahora soy un trabajador, porque ya me está doliendo mi cuerpo, porque ya estoy quemado. Y lo vamos naturalizando, naturalizamos ese dolor del cuerpo y de la cabeza. A tal punto que las farmacéuticas lo tienen tan claro que cuando llegamos a casa, ¿cuántas veces ven publicidades como esta? ¿No? La imagen de ese cuerpo con los puntos rojos de dolor y una pastilla mágica que te va a quitar el dolor. Que en realidad lo que estoy haciendo es apagar la alarma de incendio mientras el foco sigue creciendo. Lo único que hice fue apagar la alarma, pero no apagué el fuego. Eso es lo que hago con esos analgésicos antiinflamatorios. No corrijo la causa del dolor, sino que lo que hago es apagar esa alarma que me está advirtiendo de que algo está mal. Y así sigo convencido, y le llamamos efecto bañera, sigo convencido hasta que es demasiado tarde. Y eso que era un aviso de mi cuerpo se transforma en una enfermedad. Y tiene nombre y apellido. Se llaman trastornos musculoesqueléticos y factores de riesgo psicosocial. Y estos trastornos estamos convencidos de que es algo natural asociado al trabajo. Sin embargo, 9 de cada 10 trabajadores, según la Organización Mundial de la Salud, sufren estos trastornos en todo el mundo. No es un problema solo de México o un problema solo de Argentina, es un problema a nivel mundial, es una pandemia silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque naturalizamos el dolor asociado al trabajo. También pasa lo mismo con los factores de riesgo psicosocial. En Argentina, por lo menos 4 de cada 10 trabajadores sufren enfermedades asociadas a los factores de riesgo psicosocial. Y esto también se va naturalizando. Y en Argentina tenemos números alarmantes, así como pasa en todo el mundo. Lamentablemente, los trastornos musculoesqueléticos han ido ganando terreno en relación a lo que son las enfermedades profesionales. En nuestro país, la primer causa de enfermedad profesional son justamente los trastornos musculoesqueléticos. Es decir, de lo que más se enferman los argentinos trabajando es de trastornos musculoesqueléticos. Y hay variados, ¿no? Hay distintos tipos de trastornos musculoesqueléticos que desarrollamos en el trabajo. Pero, ¿quién paga el costo de desarrollar este tipo de enfermedades laborales? Lo pagan, decimos, de los dos lados del mostrador. Lo paga el empleador, con costos de producción, con costos en su calidad de productos y servicios, con redundancias en los procesos, con desperdicios en los procesos, con ausentismo laboral, con juicios laborales, lo que le llaman acá la industria del juicio. Permanentemente tenemos juicios laborales porque justamente los trabajadores se enferman, se lesionan, y una vez que desarrollan estas patologías no pueden seguir trabajando, entonces salen del sistema laboral y ese trabajador después no puede insertarse nuevamente en el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque ya tiene una hernia de disco, por ejemplo, entonces es muy difícil que vuelva a conseguir trabajo. Entonces termina afectando incluso al mercado laboral en todo el país. Y del otro lado del mostrador también se paga. ¿Quién lo paga? El trabajador. ¿Y cómo lo paga el trabajador?
con lo más preciado que tiene, con su capital más importante, que es su cuerpo. Lo paga con su cuerpo, lo paga con su calidad de vida, deteriorando no solamente su vida laboral, sino también su vida familiar, la dinámica familiar, su vida social, porque el dolor no lo dejo en la puerta de la oficina, sino que me lo llevo a mi casa y lo llevo a todas partes. Y eso hace que no pueda hacer el deporte que me gusta, el hobby que me gusta, las actividades que me gustan o disfrutar con mis amigos o mi familia. ¿Por qué? Porque ese dolor lo llevo fuera del trabajo con mi cuerpo. Entonces, la falta de ergonomía se traduce en trastornos musculoesqueléticos y factores de riesgo psicosocial. Y esto se paga de los dos lados del mostrador. Podemos identificar los más típicos dolores que me van avisando de que algo está mal. El dolor de espalda en la zona lumbar, que le llamamos lumbalgia, puede derivar después en una hernia de disco. También la cervicalgia o el dolor de cuello. Todos tienen que ver con desvíos ergonómicos en el puesto de trabajo o en la tarea. Es decir, en el cómo se hace la tarea o en el con qué y dónde se hace la tarea. Tendinitis, síndrome de túnel carpiano, dolor de muñeca, dolor de rodilla, gonalgias. Son muchos los trastornos musculoesqueléticos que terminamos haciendo de nuestra vida de algo común o normal y terminamos convencidos de que es parte de nuestra vida laboral. Y últimamente, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero el estrés laboral está en boca de todos, lo escuchamos permanentemente y terminamos convencidos de que es normal, sobre todo ahora haciendo teletrabajo, con la cantidad de horas que trabajamos de más, estando en casa, con el aislamiento social que hemos tenido por la pandemia. El estrés es la vedette de este año. Los factores de riesgo psicosocial brillan como partícipes de estas patologías que se han desarrollado en el teletrabajo. Sin embargo, estos trastornos psicosociales y factores de riesgo psicosocial ya existían antes de la pandemia y antes del teletrabajo y antes del aislamiento. Por eso entendemos desde la Fundación Argentina de Ergonomía que la respuesta, la propuesta para enfrentar esta problemática es desarrollar la ergonomía, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y desde ya, para nosotros es muy importante empezar a trabajar en toda Latinoamérica, en todo Centroamérica, en todo el continente, porque entendemos que las soluciones que funcionan en determinados países pueden funcionar también en otros, y podemos retroalimentar esas soluciones y esas adecuaciones ergonómicas y mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores desde nuestro lugar como profesionales de la seguridad, higiene y la salud ocupacional a través de la ergonomía como herramienta de base. En Argentina, para llevar adelante ese trabajo, es muy importante saber que contamos con un marco legal. Eso facilita muchísimo nuestro trabajo. Cuando no contábamos con un marco legal, dependíamos de qué? De la buena voluntad de las grandes corporaciones. Solamente las grandes corporaciones desarrollaban la ergonomía en nuestro país a través de cuestiones que tenían que ver con su casa matriz, con requerimientos de los sistemas de gestión, los sistemas de gestión integrados, los sistemas de gestión de calidad, reconocen a la ergonomía como una herramienta fundamental para llevar adelante mejoras que tienen que ver con la calidad de los procesos, de los productos, y por eso en nuestro país, y muchas veces en muchas partes de Latinoamérica y Centroamérica, la ergonomía viene de mano de esas grandes empresas que entienden a la ergonomía como una herramienta para mejorar su capacidad productiva, pero no asociado a una mejora en la calidad de vida de los trabajadores. Esto pasa muchísimo en las automotrices, sobre todo, que desarrollan mucho la ergonomía, pero no porque piensan en el trabajador, sino porque piensan en los costos que reducen al tener una empresa donde se desarrolla la ergonomía como corresponde. ¿Qué pasaba en Argentina? Como no había tanto desarrollo de la ergonomía, hasta que no tuvimos un marco legal, la ergonomía no empezó a desarrollarse en nuestro país. Una vez que empezamos a tener obligación de llevar adelante los procesos de ergonomía, ahí es donde la ergonomía empezó a tomar un poco más de fuerza en nuestro país. Y esto entiendo que es lo que sucede básicamente en todos los países, ¿no? Nosotros desde el 2003 empezamos a desarrollar un marco legal muy importante. A partir del 2003 es obligatorio para todas las empresas y tanto el sector público como el privado que desarrollen un programa de ergonomía integrado para prevenir los trastornos musculoesqueléticos y factores de riesgo psicosocial. Esos programas de ergonomía integrado van desde identificar el riesgo, medirlo a través de métodos de evaluación científica reconocidos a nivel nacional o internacional, luego un comité de ergonomía representando a el empleador,
los trabajadores a través del sindicato, el equipo de seguridad y higiene, el equipo de salud ocupacional y coordinado por el profesional en ergonomía, tienen que plantear cuáles son las correcciones ergonómicas desde dos aspectos. Desde la ingeniería, controles de ingeniería, que es corregir y diseñar desde lo físico, ¿sí? Con ayudas mecánicas, con rediseño del puesto, con herramientas, con la altura de trabajo, todo lo que tiene que ver con lo físico de esa adecuación ergonómica, y los controles administrativos, que tiene que ver con la organización del trabajo. Ahí es donde entran los descansos, las pausas, los ritmos, la organización del trabajo, la capacitación, los sistemas de rotación, la gimnasia laboral, los factores de riesgo psicosocial, todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo. Esos dos tipos de controles son obligatorios. Y ese comité de ergonomía tiene que definir cuáles de esos controles va a implementar para corregir los desvíos que han sido evaluados y medidos en las primeras etapas. Finalmente, una vez que esos controles se implementan, es obligatorio hacer ¿qué cosa? La validación. Entonces no alcanza solamente con proponer una acción, no alcanza con implementar la acción, sino que además también hay que validarla, es decir, medir la eficacia de esa acción. Si yo, por ejemplo, detecté que están todos en una oficina trabajando con posturas forzadas, por flexión del cuello, porque el monitor de la notebook está muy por debajo de la altura recomendada. Les recomendamos adecuar las alturas. Y la empresa decide incorporar soportes para notebook. Yo tengo que ir, volver a hacer el estudio y validar a ver si ahora la postura se corrigió y todos están con la cabeza erguida, con la espalda recta. Si no se logró ese objetivo, entonces no se puede validar. Recién una vez que se valida, se cierra todo el proceso, que es un círculo virtuoso. Y a partir del 2015, en nuestra legislación obliga a que todos los años se vuelva a medir. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Porque entendemos que a través de la ergonomía permanentemente podemos mejorar esas condiciones de trabajo. Avanzamos, en el 2014 se incluyeron más enfermedades reconocidas en Argentina asociadas a la falta de ergonomía, hernias de disco, hernias inguinales, varices por estar mucho tiempo de pie, lo que es bipedestación prolongada, y otros trastornos más los que ya estaban reconocidos. En el 2015 se unifican los criterios, en todo el país empezamos a hablar con los mismos niveles de riesgo, es obligatoria una identificación de factores de riesgo con unos checklists, unos protocolos que son obligatorios para todo el sector público y privado. En 2015 también sumamos límites para lo que es empuje, arrastre y transporte de cargas. A partir del 2003 empezamos a tener límites para lo que es levantamiento y movimientos repetitivos. Y en 2018-2020 empezamos a tener límites y controles obligatorios para distintos tipos de industria. Pero eso es más o menos el recorrido que hicimos desde el 2003 hasta hoy en lo que es el marco legal, que es específicamente de ergonomía. Pero en realidad, la relación entre la ergonomía y los derechos del trabajo es mucho más anterior al 2003. En 1902, en Argentina, se da la primera huelga nacional. No existía todavía el modelo sindical que existe hoy, y en 1902 se da la primera huelga nacional. Los trabajadores portuarios que cargaban en los barcos las cargas que salían del puerto de Buenos Aires, cargaban cargas con su propio cuerpo de 100 kilos. Y el reclamo sindical era bajar de los 100 kilos a 70 kilos. No por un estudio de ergonomía, sino por una cuestión de sentido común. Estaban rompiéndose literalmente las personas la espalda cargando cargas de 100 kilos. La protesta arranca en Buenos Aires, se empiezan a sumar otras provincias, después se empiezan a sumar otros gremios, no solamente los portuarios. De ahí viene la frase en Argentina de tampoco cargas bolsas en el puerto. Cuando se empiezan a sumar otros gremios, ahí se hace y se crea la primera huelga nacional en Argentina. Fíjense, asociada a un reclamo por falta de ergonomía en lo que era levantamiento manual de cargas, sin tener la ergonomía desarrollada en el mundo todavía. Acá ya estábamos haciendo un reclamo sindical en ese sentido. Obviamente en ese momento no prosperó porque no teníamos ni marco legal al respecto. Recién en el 1997 tuvimos un primer límite y se reconocieron como máximo 50 kilos. 50 kilos, que es un montón. En 1935 también tuvimos un gran avance, y otra vez tuvo que ver con los sindicatos y los gremios. ¿Por qué? En 1907 un legislador planteó que era un derecho el poder sentarse en el trabajo. Planteó esta legislación en 1907.
recién en 1935 se hace ley. ¿Sí? ¿Por qué se hace ley? Por una protesta y un reclamo sindical de las trabajadoras alpargateras y textiles. Fueron las mujeres sindicales que lograron que se haga ley, que en Argentina sea un derecho tener una silla en el trabajo para poder sentarme y descansar. Y esto en Argentina desde 1935 es ley y es obligatorio en todo el territorio. Le llamamos la ley de la silla. Y otra vez, la ergonomía asociada a derechos de los trabajadores y asociada a la lucha sindical. Fíjense qué importante, ¿no? Que es la interrelación con los gremios. Y qué importante que es que la Fundación siga trabajando con los gremios y asesorando y capacitando esos gremios para que esta lucha siga y se sigan mejorando las condiciones de los trabajadores. Bueno, les decía, en 2003 mejoró nuestro marco legal, ahí ya se hace obligatorio un programa de ergonomía integrado. En 2018 ya logramos validar en Argentina a través de la red COPSOC, que es la red del método de Copenhague, de Dinamarca, es una red internacional, cada país tiene su representante, nosotros lo representamos en Argentina desde la Fundación Argentina de Ergonomía, desde la Universidad Nacional de Avellaneda y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Se hizo un trabajo de adecuación de ese método, ustedes lo pueden hacer en México a través de sus organismos, se valida el método, es un método internacional gratuito, y lo único que pide es que para aplicarlo en cada país tenemos que tener nuestro propio baremo. Por eso se hace una investigación científica con un caso mínimo, una cantidad mínima de casos, se hace una adecuación del lenguaje para adecuarlo al lenguaje de cada país, y se valida a nivel científico, y eso empieza a tener reconocimiento a nivel internacional en la comunidad científica. Eso en Argentina recién lo pudimos hacer en el 2018, y en el 2019 la Fundación desarrolló el software gratuito para poder aplicar ese método en Argentina a través de Ergosoft. Eso fue un poquito el recorrido de cómo fue evolucionando nuestro marco legal, y ven qué relación intrínseca y profunda hay siempre entre la ergonomía, los derechos de los trabajadores y una mejora en la calidad de vida permanente, ¿no? Pero no solamente mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que además mejora la ergonomía, la capacidad productiva en un país. Mejora muchísimo la capacidad productiva de los distintos países donde la ergonomía se desarrolla como tal, mejorando la calidad de vida además también de los trabajadores. ¿Cuántas tareas han evolucionado en la forma de hacer ese trabajo, ¿no? A través de distintas medidas de ingeniería, de desarrollo de tecnologías, de nuevas tecnologías aplicadas al trabajo, como los alivianadores de cargas por vacío, o los exoesqueletos, que parecía algo de ciencia ficción, y hoy lo vemos en las distintas industrias. Comenzó muy fuerte en la industria automotriz, pero hoy ya lo encontramos en distintos tipos de industrias. Estamos haciendo distintas aplicaciones de exoesqueletos en Argentina, por ejemplo, en empresas como Mercado Libre y empresas que tienen que ver con logística o en refinerías, cosa que antes hubiese sido impensado, parecía algo sacado de una película. Bueno, los alivianadores han evolucionado muchísimo, lo mismo con los robots colaborativos o cobots, ¿no? Que permiten que ese robot fuera programado por un mismo operario de línea y no es necesario un ingeniero en robótica, y ese robot puede trabajar junto al trabajador, no es necesaria una jaula específica de seguridad, sino que el trabajador puede estar junto al robot, y el robot hace la parte nociva de la tarea, por esfuerzo o por movimientos repetitivos, esa parte la hace el robot y la otra parte la sigue haciendo el operador junto a esta nueva tecnología que es el robot colaborativo. Lo mismo sucedió con el diseño de accesorios y sillas y mobiliario ergonómico para oficinas y salas de control. Ha evolucionado muchísimo y mejorado muchísimo la forma de llevar adelante nuestros trabajos. Ahora, otras actividades no han evolucionado tanto, y todavía miles y millones de trabajadores siguen haciendo su trabajo igual que hace 100 años. Y esto es algo que no nos podemos permitir ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo, ¿sí? Y no solamente en trabajos duros o pesados, también pasa ahora con el teletrabajo, donde cada uno de nosotros tuvo que ir a casa y trabajar como puede, con lo que puede y con lo que tiene. Y nos encontramos con casos donde la gente está trabajando con su ordenador, con su notebook, desde la cama, desde el sillón del living, o en la mesa ratona de su espacio de living, o en el comedor, como puede, y esto hace que, a pesar de que haya una gran evolución en las tecnologías, sigamos trabajando en condiciones que no son saludables. Por eso hay que tener en cuenta cuál es el avance de estas nuevas tecnologías, cuáles son los nuevos desafíos que nos presenta desde la ergonomía el futuro del trabajo.
estas nuevas formas de trabajo que han llegado para quedarse, desde las aplicaciones hasta las formas de entrega de productos, la compra de productos online, los nuevos diseños de oficina. Hasta el año pasado, antes de la pandemia, la tendencia mundial eran los trabajos colaborativos, los coworking, donde uno entraba a una oficina, a una empresa, y no te dabas cuenta si era una oficina o el living de tu casa, porque son espacios colaborativos, pero que no están diseñados para estar durante muchas horas trabajando. Justamente no cumplen con ninguna norma ergonómica, son muy lindos de lo estético, el arquitecto se caracteriza por hacer cosas muy bonitas. Ahora, no tienen nada de saludables, ni desde lo físico, ni desde lo psicosocial, porque ese trabajador no puede identificarse con su escritorio. No hay un escritorio fijo. Llego y me siento donde puedo, y como puedo. Entonces, eso es algo que todavía no medimos las consecuencias de esos nuevos diseños. Hay que ver qué pasa ahora en el nuevo mundo después de la pandemia, la nueva realidad, qué situación de puestos de trabajo nos va a plantear. Y estos nuevos espacios de trabajo son un desafío para los ergónomos y para aquellos que diseñamos espacios de trabajo saludables, ¿no es cierto? Lo mismo con el cambio de hábitos, cómo ha cambiado nuestra forma de comprar, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de estudiar, como estos espacios en el que estamos ahora, cómo estos cambios de hábitos con las nuevas tecnologías también van modificando nuestro cuerpo, nuestras posturas, y cómo distorsionamos muchas veces esa tecnología. La laptop o la notebook que ha sido diseñada para cortos periodos, la terminamos distorsionando el uso para largos periodos de tiempo, sin el accesorio necesario para elevar la altura del monitor, sin un mouse periférico y sin un teclado periférico, es inevitable que desarrolle algún trastorno musculoesquelético en la zona de espalda, media, baja y alta. Esto es inevitable. También empieza a pasar con este teletrabajo forzado que hemos tenido y que ha llegado para quedarse y nos plantea muchos desafíos, que desaparecen los límites entre el trabajo tradicional y la nueva forma de trabajo, ¿no es cierto? Nuestro jefe se contacta con nosotros a través de un mail, de un chat con el celular, nos pide que revisemos una presentación para mañana, que chequeemos algo urgente, y empezamos a perder eso que tanto costó conquistar, que era trabajar de lunes a viernes, 8 horas, se empieza a borrar, ese límite se empieza a borrar. Y es un límite que no solamente es un límite temporal, sino que también es un límite psicosocial. Necesitamos definir un inicio de la jornada laboral y un final de la jornada laboral, por una cuestión de salud mental, por una cuestión de dinámica familiar, por una cuestión social. Es necesario. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que nos va a plantear este nuevo mundo del trabajo? ¿No es cierto? Entendemos que el teletrabajo es una cosa y lo que estamos haciendo es otra. Lo que estamos haciendo tiene muy poco de teletrabajo en realidad, porque una de las principales características del teletrabajo es que sea optativo, voluntario. Y hoy no elegimos teletrabajar, no nos quedó otra que trabajar desde casa. Y es muy distinto trabajar desde casa con lo que tenemos que hacer teletrabajo. Por eso es importante que cuando termine la pandemia podamos definir las diferencias entre el teletrabajo y trabajar desde casa, ¿no es cierto? Y cuáles son los factores de riesgo a considerar en esta nueva modalidad. Entendemos que son las posturas forzadas, el estrés de contacto, el confort térmico, los movimientos repetitivos, la flexión de cuello, de hombros, de espalda, la postura de los miembros superiores, el uso del teléfono permanentemente, el uso de los audífonos. Estamos utilizando muchas veces los audífonos que vienen en el teléfono, cuando en realidad es necesario un headset para también una cuestión de control de los niveles de ruido. Los factores psicosociales, ¿no? Como la confianza, la seguridad, la doble presencia, la incertidumbre, que es algo que está realmente, es la palabra clave de este tiempo de pandemia, la incertidumbre de qué es lo que va a venir, qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con este virus y cómo vamos a seguir adelante en nuestro trabajo cuando termine todo esto, las exigencias cognitivas, las exigencias emocionales, las cuestiones de género, la dinámica familiar, la dinámica social, el acoso, el bullying. Bueno, nos plantea en enorme cantidad de desafíos esta nueva forma de trabajo y entendemos desde la Fundación Argentina Ergonomía que no sabemos cuál va a ser el próximo desafío, pero sí entendemos que la mejor herramienta para enfrentarlo va a ser la ergonomía y hay que hacerlo más simple, más cómodo, más ergonómico, pero sobre todo el mensaje que les queremos dejar es que los invitamos a que se sumen a esta lucha contra los trastornos musculoesqueléticos y sobre todo que nos pongamos de acuerdo en algo, y es que el trabajo
no te duela. Muchísimas gracias. Les dejo nuestra forma de contactarnos en las redes. Me encuentran como Sebastián Astorino en cualquiera de las redes, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Y a la fundación en Instagram la van a encontrar como Fundación Ergonomía. Y nuestra página web es www.fadergo.org.ar. Ahí van a encontrar todo nuestro material de descarga y nuestros espacios de formación también. Muchísimas gracias a todos y recuerden nuestro mensaje, lo más importante es que a través de la ergonomía logremos que el trabajo no te duela. Muchas gracias.